Listo. Entonces, en América Latina, obviamente, antes del Vaticano II, en el año de 1955, los obispos de América Latina se reúnen en Río de Janeiro, 1955. Precisamente es una invitación que hace el Papa Pío XII para que la iglesia latinoamericana, pues, de alguna manera entre sus pastores puedan tener esa, digámoslo, esa unidad entre lo que pasaba aquí en América Latina. Y ciertamente hay algunos comentaristas que hablan que Río de Janeiro del año de 1955 señalan que probablemente no sea una conferencia como tal, pero hay historiadores que lo señalan como la primera conferencia. Entonces es discutible esto, pero podemos rescatar de esa reunión de obispos algunos resultados que han sido muy valiosos para la iglesia. Una de ellas es obviamente la fundación del CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana, que hasta hoy existe y tiene su sede en Colombia, Medellín. Allí está CELAM con sus diferentes comisiones para llevar adelante la evangelización en América Latina. Entonces, eso es uno de los datos muy, muy importantes que no podemos dejar de mencionarlo cuando hablamos de la iglesia o la eclesiología latinoamericana. El CELAM obviamente tiene en esa época cuando nace era buscar la mejor formación para los futuros presbíteros de América Latina. Es decir, hay una urgencia de formar a futuros seminaristas que llegarán a ser sacerdotes propios para América Latina. Precisamente porque en esa época casi la mayoría de iglesias y también de los obispados estaban llevados adelante por misioneros. Si ustedes revisan y ven nuestra iglesia, muchas iglesias están todavía, aún ahora, eh, llevadas adelante por misioneras de Italia, de España, y otros podríamos mencionar. O sea, eso era una realidad. Entonces, en ese año 55, cuando surge esta reunión, dicen, no, necesitamos formar nuestro propio clero, digamos, nuestros propios sacerdotes. Y es así como en estos años haya obispos bolivianos, ¿no? Antes no había. Entonces, eso es una buena señal, podríamos decir, de Río de Janeiro. Y también podríamos decir que en Río de Janeiro permite como una especie de novedad que se vayan conociendo los diferentes pastores que gobiernan las arquidiócesis, las diócesis, y a partir de allí, obviamente, entonces podríamos decir como un aviso muy importante antes del Vaticano II es esta conferencia, Río de Janeiro, 1955. En 1958, con Juan XXIII, que convoca al Concilio Vaticano II, entonces la iglesia de Latinoamérica, por lo menos entre los pastores, ya se conocían. Y cuando participan en el Concilio Vaticano II, precisamente este es un dato interesante. Ya les mencioné, pero hoy creo que amerita desarrollar un poco más. Cuando los pastores de América Latina se van a participar del Concilio Vaticano II, sintonizaban muy bien con lo que Juan XXIII dijo. Quiero una iglesia pobre para los pobres. Quiero una iglesia que vuelva a ser aquella que cura y atiende las heridas del pueblo de Dios. Y a partir de allí, obviamente, como cuando se iba desarrollando eh, el Vaticano II, como les he mostrado, hay ya unos documentos previos que se rechaza de plano y se empieza a desarrollar unos nuevos. Y precisamente allí el Papa y los que fueron de América Latina
se frustraron un poco porque no avanzó la visión de una iglesia pobre para los pobres. Y a partir de allí, aquellos cardenales y obispos que compartían esta visión de la iglesia se retiran después de las sesiones del concilio. En Roma es muy conocido las catacumbas. Entonces, en las catacumbas era donde primeros cristianos han sido enterrados y estos o pastores de América Latina se retiran allá y celebran una misa donde escriben un pequeño documento y se llama el Pacto de las Catacumbas, precisamente para señalar con mucha claridad que América Latina tenía claro que la iglesia tiene que ser una iglesia pobre para los pobres. Y después, obviamente, años después que termina el Concilio Vaticano II, viene todo lo que es la conferencia de Medellín. Obviamente la conferencia de Medellín, precisamente donde está el CELAM, se desarrolla en el año de 1968. Es un documento que obviamente desarrolla varias temáticas, pero dentro de las que más impacto tienen es sobre la opción preferencial por los pobres, Medellín, habla sobre la justicia y la paz, habla sobre la catequesis y la evangelización popular y también habla de una pastoral que debe ser más orgánica, más planificada, etcétera. Y obviamente, en este documento de Medellín se habla claramente que en América Latina existen estructuras de pecado, estructuras injustas. Y eso no es compatible con la visión cristiana en cuanto que podemos decir, ¿cómo es posible que los cristianos hablen de caridad, de solidaridad? Y precisamente en América Latina es donde se nota mucho más esa brecha. Pocos ricos, muchos pobres. Entonces, eso dice los teólogos, es una contradicción, es algo que se debe superar en América Latina y también señalan que es esta pobreza de América Latina es como el grito de la tierra que clama al cielo por liberación. Y ustedes habrán podido escuchar y hablar, allí precisamente se va desarrollando y gestando la teología de la liberación. Entonces, precisamente es ahí en Medellín donde sale toda esta temática y para recordar, algunos hablan de que Vaticano II fue la primavera para la Iglesia Universal. Medellín es el documento de la primavera para América Latina, porque precisamente aparece la voz profética donde los pastores obviamente se atreven a denunciar las injusticias, hablan de que la violencia no es el camino para el desarrollo y el progreso, y no se olviden que por esa época también está el Che Guevara, ¿no? O alguien no ha escuchado hablar de él. Está el Che Guevara entrando a Bolivia y también había la tentación de superar las diferencias y conflictos a través de la violencia. Entonces, Medellín obviamente se opone a todo eso y Pablo VI, el sucesor de Juan XXIII, dirá que la violencia no es cristiana, no es evangélica. No es cristiana porque Jesús no agarró las armas para defenderse y no deje de llevar adelante su misión que tenía. Y no es evangélica precisamente porque si ustedes leen el Evangelio, no se habla de que la forma de formar comunidad, la forma como enseñaba Jesús, nunca fue el camino de la violencia. Entonces allí está fundamentado toda esta línea y precisamente Pablo VI
va a empezar en su visita. Es un dato histórico y podríamos decir único. Es el primer papa que visita América Latina en el año de 1968. Ningún otro papa visitó hasta esa época, precisamente porque Pablo VI, una vez elegido como sucesor de Pedro y sucesor de Juan XXIII, es el papa que empieza a viajar al África, empieza a viajar a América Latina, a Estados Unidos, y allí se le conoce como el papa que empieza a conocer la realidad de la iglesia de otras partes del mundo. Porque antes, ¿qué es lo que se pensaba? La iglesia era Europa y ahí acababa todo, ¿no? Obviamente existían estas misiones aquí en América Latina, pero no tenían ningún impacto. Entonces, con Medellín podríamos decir claramente que la iglesia empieza a tener una voz profética que empieza a organizarse y a planificar y a llevar adelante cómo debe ser la evangelización propia para este continente. Entonces, esos es los aportes significativos que podríamos indicar así de manera muy sintética de Medellín. Hay muchas otras cosas más, obviamente. Habla sobre el narcotráfico, habla sobre la tentación del terrorismo, habla sobre estructuras de pecado como el machismo, entre otros, pero Medellín es uno de los documentos así impactantes que después, obviamente, 68, 11 años después, se va a celebrar la tercera conferencia latinoamericana en Puebla, México, y allí precisamente podríamos decir que surge algunas otras temáticas. Y podemos recordar que en esa época América Latina estaba gobernado por varias dictaduras, ¿no? Podríamos hablar de estas dictaduras que obviamente llevaban sus gobiernos en base a la represión, a la violación a los derechos humanos, y surge una doctrina que se llama Doctrina de Seguridad Nacional, donde el Estado, en nombre de la doctrina de seguridad nacional, podía secuestrar, podría matar, podría desterrar o sacar del país a cualquiera ciudadano que se oponga a ese tipo de gobierno. Entonces, allí se nota claramente que eran tiempos difíciles, ¿no? Y tiempos que podríamos indicar con mucha mesura que quizás en algunos países esto ha sido superado en cierta medida, pero hay otros que todavía hoy siguen padeciendo estos males. Entonces, allí encontramos grupos como las FARC de Colombia, que es un grupo muy guerrillero, que han pasado más de 50 años y Colombia sigue padeciendo este problema. Podemos hablar también del grupo terrorista MRTA en Perú, y también podríamos hablar sobre Sendero Luminoso y obviamente estos grupos lo que buscaban era sembrar terror y también acabar con la clase aristocrática y que llegue al gobierno el pueblo, ¿no? Ha tenido sus precios todo esto, ha habido incluso una de las referencias de esta época, obviamente es Camilo Torres, un sacerdote colombiano que tomó las armas para querer resolver estas diferencias que había en América Latina sobre las injusticias. Y paralelamente, Puebla será una de las respuestas a esta problemática con el nuevo Papa Juan Pablo II, ¿no? Pablo VI muere en el año de 1978. Una vez que fallece, eligen a otro nuevo Papa que gobernó solo un mes y se llama Juan Pablo I. Después de que fallece, después de un mes de estar en el gobierno como Papa,
inmediatamente nombran a Juan Pablo II, quien visitará México, Puebla, para la inauguración de la tercera conferencia latinoamericana. Y aquí hay tres ideas muy centrales que define la iglesia, podríamos decir del 79, pero casi estoy seguro que define también la iglesia del siglo XXI cuando se habla de la sinodalidad. Ahora hago la explicación. La tercera conferencia de Puebla, dos conceptos muy importantes. La iglesia debe ser una iglesia de comunión y la iglesia debe ser una iglesia de participación. Entonces, en Puebla, si ustedes revisan esa tercera conferencia, van a encontrar que la iglesia debe buscar por todos los medios hacer comunidad, hacer comunión, ser como la Santísima Trinidad, etcétera. Y la tercera es que no debe dejar excluido afuera a nadie, debe invitar a todos y por eso se llama de invitando a todos para que juntos construyamos con nuestra participación esta iglesia viva. Y esa comunión y participación, aparte desarrolla de seguir con el tema de las estructuras de pecado, como la exclusión de la mujer, la cuestión de pecados sociales como la parte del machismo, la parte de poca participación en puestos de decisión en los gobiernos de la mujer y otros fenómenos que va señalando, sigue insistiendo de que la iglesia debe elegir a los pobres en su servicio, pero añade otro concepto más, Puebla, que vale la pena reconocerlo y creo que vale también ponerlo como relevante, es que así como hizo en Medellín la opción preferencial por los pobres, en Puebla se dice claramente que la iglesia opta por los jóvenes. Entonces, eso es una novedad en cuanto que reconoce que en América Latina la población entre 20 y 40 años era mayoritariamente los que habitaban este continente. Y por eso Juan Pablo II dirá que América Latina es el continente de la esperanza. Continente de la esperanza en cuanto que su gente es joven, continente de la esperanza en cuanto que un 80-90% es católico y en ese sentido Juan Pablo II visitará varias veces México, visitará Perú, Bolivia y otros países latinoamericanos, precisamente para animar a la gente en su fe y también para fortalecer las relaciones con estos gobiernos de esa época. Entonces, Puebla, además de eso, se fundamenta sobre tres conceptos que, como ya les indiqué en los temas anteriores, que Juan Pablo II en su discurso lo desarrolla. Precisamente es el primer tema, la verdad sobre la iglesia en América Latina, la verdad sobre el hombre en América Latina y la verdad sobre Jesucristo en América Latina. Y esos tres temas lo van a encontrar desarrollado en todo el documento. Se llama la trípode del discurso de Juan Pablo II, que después los obispos y cardenales lo tomaron para la estructura de Puebla. Entonces, allí se puede notar un avance en el pensamiento de la eclesiología latinoamericana. Y yo les decía, ¿por qué Puebla sigue siendo tan relevante para la Iglesia Universal? Precisamente el Papa Francisco en el 2018, cuando empieza a hablar sobre la sinodalidad, ¿qué es lo que dice? La sinodalidad es comunión, participación y misión. Pues dos conceptos son de Puebla y uno es de Aparecida, que lo explicaré dentro de unos minutos. Entonces, allí se nota la relación, la secuencia del aporte que ha hecho la Iglesia latinoamericana
a la Iglesia Universal. Además de eso, una vez que tenemos desarrollados o por lo menos sintetizado lo que es Santo Domingo, lo que es Río de Janeiro, Medellín y Puebla, viene la cuarta conferencia latinoamericana, que es precisamente la cuarta conferencia de Santo Domingo, que está en República Dominicana, en los países del Caribe, y que se lleva a cabo en el año de 1992. Y si ustedes hacen un recuerdo histórico, ¿qué es lo que pasa en el año de 1992? ¿Qué se celebra en ese año? Irnos en lo que es este punto de la, la educación católica en Aparecida, porque creo que hay que señalar algunos puntos centrales que en realidad ustedes igual lo pueden ir revisando en el mismo documento, pero yo voy a intentar enfatizar algunos de estos puntos. La educación católica en Aparecida, obviamente en su tema, como les he mencionado, era el discipulado, la misión, y nos estamos basando obviamente en esta quinta conferencia, ¿no? Del CELAM. Ya lo señala que educar siempre es una emergencia muy delicada y que obviamente desde que vivimos señalándolo este cambio de época a escala mundial, es decir, educar se torna cada vez más complejo y como ha dicho alguno de los especialistas, que educar es un asunto casi imposible de hacer, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es admirable lo que hace un maestro y una maestra a la hora de querer transmitir parte de lo que es formación, educación y a sus estudiantes. En ese sentido, lo que impacta dentro de la cultura, obviamente se puede notar aquí muy fuerte lo que se llama el diálogo interdisciplinario para que el mensaje obviamente pueda tener ciertas repercusiones. Y en el número 33-35, Aparecida ya lo indica con esas palabras, de que estamos viviendo en un contexto globalizado, estamos viviendo en una época donde los cambios son cada vez más acelerados y también podemos decir que hay una especie de las tecnologías pues empezando a tomar mucho protagonismo y los conflictos y también las dificultades dentro del campo educativo van emergiendo cada vez más. En ese sentido, en el número 39 de Aparecida, nuestras tradiciones culturales ya no se transmiten de una generación a otra, con la misma fluidez que en el pasado sucedía. Es decir, aquí podríamos indicar como una alerta señalando que la familia está dejando de ser la primera escuela que evangeliza. También podemos decir que cada vez más los jóvenes son un tanto críticos con lo que pasa con la enseñanza de la fe. Y si es que algunos asisten a algunas de estas formaciones catequéticas, obviamente lo hacen en algunos casos porque tienen dificultades al interior de su entorno familiar. Y en otros casos hay papás que lo mandan porque así se ha hecho siempre en la tradición, ¿no? Los hijos deben recibir primera comunión, bautizo y confirmación. Pero aquí Aparecida está poniendo énfasis en el que nos encontramos con una ruptura en el interior del ser humano y también una ruptura a la hora de querer
a acompañar a los hijos y a las hijas en la formación de la fe. Por eso, esto está mediado por la cultura, donde podemos encontrar que antes, por lo menos, los abuelos transmitían a los hijos transmitían a los abuelos transmitían a sus hijos y los padres eran los primeros responsables en querer que la fe se siga manteniendo. Pero con estos cambios acelerados que señala, obviamente estamos asistiendo a una crisis donde pues la religión o la fe está empezando a ser un tanto de difícil de poder transmitirse. Entonces, es así como surge esta pregunta de la relación que debe haber entre la escuela, la familia y la comunidad. Entonces sale la pregunta, ¿cómo educar cuando la cultura cambia más rápido que la escuela? Y volvemos a considerar que estos cambios, pues a los mismos maestros y maestras han podido ir de alguna manera asimilándolos porque han podido notar que a medida que ha ido ingresando las tecnologías dentro de la educación, se torna cada vez más complejo y difícil a mantener o controlar las aulas, ¿no? Entonces es a partir de allí donde es pertinente esta pregunta y podemos decir que usando el mismo método que usa el documento de Aparecida, la metodología de ver, juzgar y actuar, dentro del campo del ver, obviamente hay una tentación de reducir al ser humano solamente a una visión un tanto parcializado y también podríamos decir que casi se da mucho más importancia al tener que al ser. Por eso, este reduccionismo antropológico podríamos indicar, como lo señala en el número 76, donde dice que hay reformas centradas en destrezas y competencias solo en el campo de la economía. Es decir, ya Juan Pablo II lo decía, ¿no? El hombre del siglo XX y del siglo XXI, pues corre el riesgo de ser reducido a un ser, a una línea solo economicista. Es decir, todo vale en cuanto se tiene pues diferentes desarrollos o recursos que puedan mostrar y allí obviamente incluso podría decir gente que vive de apariencias, ¿no? Por eso ese problema de reducir el hombre a la economía genera en Aparecida una interrogante de ser analizado y también de ser, de alguna manera, dar una respuesta a esta problemática. Y un segundo problema de este reduccionismo antropológico tiene que ver en que la educación también se vuelve un producto más que se puede vender, ¿no? La educación, una especie de mercantilismo donde todo se ofrece a cambio de que se pueda generar, podríamos indicarlo en este punto, a lo que se puede comprar y vender como si la educación fuera eso. Entonces allí es otro de los desafíos que todo maestro y maestra pues se encuentra, ¿no? Y esto se puede notar en el ámbito más privado, donde quien puede pagar, pues tiene un determinado tipo de educación. Y un tercer reduccionismo antropológico para corroborar esta dificultad
de la formación de la fe tiene que ver con que hay factores al interior de la misma familia donde se puede mostrar estas incoherencias o lo que normalmente en el campo de la psicología se llama disonancia cognitiva, es decir, no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y por eso, obviamente, eso al interior de las familias trae dificultades a la hora de querer formar o enseñar la fe. Entonces, allí obviamente se requiere de una respuesta y Aparecida dirá que necesitamos formar al ser humano desde esta visión integral que ya Pablo VI había señalado en la Populorum Progressio. Es decir, no reducir solamente al ser humano al campo económico, no reducir solamente a una visión mercantilista y superar esas diferencias entre lo que es la fe y la vida, porque es una misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un deseo y un anhelo de que la formación también implique la formación espiritual, también considere la parte más, podríamos decir, la más alta en cuanto que eh, esta espiritualidad pues en la medida en que se practica, pues el ser humano trasciende más. Y en la medida en que lo apaga o evita hablar de ella o la quiere sacar de la vida, pues se va reduciendo, si quieren, a una dimensión mucho más físico-biológico, ¿no? Y evita esta dimensión trascendente de todo ser humano. Y una segunda visión integral, obviamente, si es que alguien atiende a la visión integral y también cultiva una espiritualidad, pues es la forma como va a ser llenado ese anhelo de felicidad. Y obviamente una felicidad que no se puede comprar ni vender como pasa en los mercados, sino más bien encontrar el sentido a la existencia y obviamente también encontrar un camino de liberación a partir de una educación para la vida, porque eso es lo que a veces es más complejo realizarlo. ¿Cómo puedes educar y formar a tus estudiantes para que después eso les sea útil en la vida? Y eso es lo que, si se pierde esa línea o esa dimensión de verlo así, pues la educación entra en crisis, ¿no? Porque precisamente ya les hacía en algún momento una pregunta, ¿no? ¿Qué cosas recordamos de los maestros que realmente marcaron y dejaron una huella en nuestra vida? Precisamente estas cosas que después es difícil de olvidar, ¿no? Entonces, Aparecida va a empezar a reconocer que la crisis en la que está sumergida la sociedad no solo es una crisis de académica, de educación, sino también hay una crisis por encontrar el sentido, que si vale la pena vivir o no. Entonces, aquí podríamos decir que no solo se trata de conocimiento, de información, se trata de formar a la persona en un sentido que pues asuma ciertas actitudes y también asuma algunos valores de los cuales no lo ponga al mercado, los negocie a su antojo, ¿no? Y entonces, esa visión reduccionista, antropológicas de ver al ser humano, tiene que ser superado con esta visión integral que siempre la iglesia ha enseñado, pero a veces hay momentos en el que uno pierde este horizonte. Por eso la educación humaniza y también la educación hace personas, personaliza y crea esa subjetividad, digamos. En antropología se habla mucho sobre
la cuestión de cómo crear intersubjetividad, qué es lo que realmente nos hace humanos. Entonces, para eso, obviamente, nos basamos en lo que eh, enseña Aparecida y propone algunos criterios. Aparecida en el número 330 dirá que la educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que éste desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad. Y allí ya entrarían obviamente habilidades como desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico, desarrollar en los estudiantes ciertos liderazgos, desarrollar en los estudiantes habilidades y capacidades como síntesis, análisis, etcétera. Y por eso esa asimilación de lo que se enseña pues debe confrontarse no solo con los problemas, ¿no? Sino también debe confrontarse con los valores que enseña siempre la fe, la iglesia. Principios y valores como, no sé si ustedes lo hacen, pero digamos, por ejemplo, el valor del bien común o el valor perenne de la dignidad humana o el valor acerca del destino universal de todos los bienes de la creación. Es decir, la educación tiene que pasar de una cuestión teórica a tocar los problemas de la vida real. Y eso obviamente se hace a través de estos valores que la iglesia siempre ha desarrollado, promovido, etcétera. Allí se nota con mucha claridad cuando alguien defiende la dignidad humana, cuando alguien enseña a los estudiantes a defender sus derechos y a cumplir con sus deberes, creemos que está en esa línea de humanizar y formar personas. Pero nunca debemos pasar por alto también la importancia de esta dimensión ética. Es decir, cuando uno ya pasa a la dimensión ética, es precisamente cuando uno realmente experimenta esa libertad de ser uno mismo. Porque si no tienes libertad, no existe ética, eso está claro, ¿no? Y allí, obviamente, uno puede traicionar estos principios, estos valores y confundirlos con algunos valores como el consumismo, el placer, el hedonismo y otros más que la sociedad lo oferta y lo ofrece como valores que realmente son los más tentadores, los más atractivos. Entonces allí obviamente hay que saber distinguir muy bien estas dos dimensiones, tanto la asimilación crítica de valores perennes y principios que siempre no pasarán de moda, y también la parte de la dimensión ética en el que uno se pone obviamente en riesgo, digamos, porque si no eres ético, te metes en conflictos. Y allí pueden pasar esas traiciones, si quieren, a tus propios principios, a tus propios valores, y a veces no actúas libre como hijo de Dios. ¿Y cuál es la meta donde siempre debe llevar la educación para humanizar y para hacer más personas? Obviamente siempre buscaremos que estas personas, una vez formadas y educadas, estén al servicio de la sociedad, estén para construir y crear una sociedad pues más justa, una sociedad que defienda y crea en la paz, una sociedad que cuide el medio ambiente, ah, una sociedad que realmente evite caer en esas ideologías un tanto, digámosle, maniqueas donde te ofrecen el oro y el moro y al final no queda nada y encuentras después tu vida sin sentido. Por eso, si es que se forma en esa línea de una educación humanizadora
donde realmente se forma personas, pues eso es el camino, ¿no? Valores perennes, eh, donde realmente se cree que el ser humano se forma para que sea independiente y libre. Y por último, después de asimilar todo ese proceso, pues sea alguien que contribuya al bien de la sociedad y de la historia. Entonces ahí estaremos cumpliendo esa misión o esa tarea que dice Aparecida, donde ayudamos a desarrollar el pensamiento, ayudamos a desarrollar valores, etcétera. Y aquí obviamente entramos en esta línea donde Cristo es el fundamento del proyecto educativo, ¿no? Y si alguien, obviamente, en vez de anunciar a Cristo, se anuncia a sí mismo, pues estamos fuera de camino, digamos. Porque Cristo, el hombre perfecto, revela el sentido nuevo de la existencia. Y si no, póngase a pensar, por ejemplo, ¿por qué a partir de Jesucristo se empieza a contar la historia desde el año uno? No fue casualidad eso, ¿no? También podríamos indicar Cristo, el hombre perfecto, en cuanto que no tuvo pecado y en ese sentido da una nueva vida. También en ese sentido Jesús te cambia en el rumbo que tú avanzas, digamos. Es decir, el que se encuentra con Jesucristo no puede seguir haciendo lo mismo. Si ustedes transmiten este mensaje que ha enseñado Jesús, obviamente no basta con hablar de él, ¿no? Porque eso hasta un pagano lo podría hacer. Lo que hay que hacer es, obviamente, tenerlo como un referente que ha mostrado coherencia hasta el último momento, incluso arriesgando su propia vida. Y es así como podemos entender con mucha claridad que Jesucristo ha sido consecuente y coherente con lo que él predicaba y también con esta línea de mantenerse entre sus dichos y sus hechos. Y después Apocalipsis dirá, ¿eres frío o caliente? Y si eres tibio, te vomito. Entonces, allí está la diferencia. Cristo, fundamento de todo proyecto educativo, porque precisamente aquí es donde Cristo debe estar introducido dentro del plan curricular, debe de considerarse los valores que ha predicado, enseñado, también esa convivencia con sus discípulos, sus seguidores, y solo a partir de él podemos hablar de un hombre nuevo y también podemos hablar de un discípulo y misionero. En ese sentido, podemos decir que el fundamento y la base para toda la enseñanza católica, pues parte de Cristo. Y todo lo demás es transversal, ¿no? Y el número 331 y 333, si la educación no recapitula todo en Cristo, corre el riesgo de no ser cristiana. Es decir, si alguien está enseñando valores y quiere mostrar lo que ha indicado, obviamente, la enseñanza de Cristo, pues a veces hay gente que se termina anunciando a sí misma y no anuncia realmente el fundamento de lo que es una educación católica, ¿no? Por eso, Aparecida dirá con mucha claridad que si alguien no ha tenido experiencia de un encuentro con Cristo y después quiere enseñar la fe católica cristiana, se engaña, ¿no? Y eso es el desafío, podríamos decir, prácticamente donde la enseñanza debe conducir a ese encuentro. Es decir,
generar espacios o encuentros donde los estudiantes puedan tener una experiencia. Puede ser con la palabra de Dios, puede ser con oraciones espontáneas, puede ser con el catecismo. Uno verá, pero varios de estos medios tienen que conducir al encuentro con Jesucristo vivo según aparecido. Claro, la libertad tiene que ver con que hay algunos teólogos que precisamente son bastante críticos con esto de una visión eclesiológica pastoral del siglo XXI. Ellos dicen precisamente que dentro de las escuelas católicas hay maestros y maestras que tienen dificultades para transmitir la fe precisamente porque son personas que no están convencidos de lo que enseñan. Así sería poniéndolo un poco más suave, digamos. Y peor todavía cuando los papás en los hogares ya no cumplen ese rol de enseñar la fe a sus hijos. Entonces, pues nos encontramos con serias dificultades en las aulas. Por una parte, un maestro y una maestra que obviamente no tiene una identidad cristiana católica muy definida y aparte los niños y niñas jóvenes que vienen ya no son formados en el hogar en esa línea, entonces se hace difícil que la fe se transmita en esas circunstancias. Por eso, lo que normalmente se busca es que haya estos convenios, tanto de la iglesia, de las escuelas, de los padres, que permita garantizar a todos una educación, pero también se debe permitir que sean educados en la fe. Y claro, aquí hay un asunto muy distintivo, ¿no? Según la Constitución nos dice claramente que los padres deben elegir qué escuela escogen para sus hijos. Ahora, esto pone ciertas limitaciones dependiendo del lugar donde se encuentre, ¿no? Claro, en algunos espacios quizás esto sea más factible realzarlo, pero en otros espacios pues irá a la escuela que tienes la opción y no hay más, digamos. Por eso, en ese sentido, aquí Aparecida habla sobre que evitar que el Estado y el mercado concedan el privilegio exclusivo de educar a los más pobres. Precisamente porque a través de la educación, como todo se aprende y también se puede desaprender, hay una tentación de ser manipulados, ¿no? O ser ideologizados, si quieren, en otros términos. Entonces, en ese sentido, es importante que se pueda am, avanzar en esta línea de una educación donde obviamente sea para crecer y también para ser libres y personas cada vez con un criterio pues coherente con lo que normalmente se espera a determinada edad. Entonces, si es que pensamos en la misma línea del documento de Aparecida, podríamos decir que la escuela es una comunidad eclesial, es decir, algunos se habla mucho de comunidad educativa, ¿no? ¿Y qué es una comunidad educativa? Obviamente es un espacio donde se debe dejar momentos en el que uno pueda crecer en la fe, ser evangelizado o evangelizar también. Y aquí se busca, obviamente, que por una parte, los que se dedican
en espacios a definir o a impulsar esta identidad católica, pues lo hagan con plena libertad, ¿no? Y también aquí entraría lo que normalmente conocemos como hacer un plan pastoral, o en algunas unidades educativas se habla proyecto pastoral y hay otras que hablan sobre departamento de pastoral. Entonces ya allí queda a criterio de cada institución qué es lo que mejor le va, digamos. Pero siempre debe haber espacios para realizar esta evangelización a través de un plan pastoral, de un proyecto pastoral o de un departamento de pastoral, donde los corresponsables sean pues directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, madres de familia, de tal forma que se pueda notar que realmente es una comunidad educativa, ¿no? Porque lo otro sería un autoengaño, digamos, donde se consideran que sí, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Hay comunidades donde se consideran solamente de nombre, digamos. Y a veces ni se ven en espacios educativos donde los docentes ni se conocen o si se hablan es más por compromiso que porque realmente forman una comunidad, etcétera, etcétera. Entonces allí la educación obviamente atraviesa por ciertas dificultades donde no se vive realmente esta comunidad educativa. Por eso el cambio fundamental de una excelencia académica aislada a una comunidad viva pasa porque la formación en la fe, la educación en la fe, sea algo transversal a todo el currículo y no solamente sea una cuestión, como hemos dicho, de la materia de valores, espiritualidad y religiones, ¿no? Si es que reducimos todo a eso, obviamente es muy poco lo que se podrá hacer, pero si la institución asume como un desafío esta identidad y realmente esta comunidad exista para evangelizar y defina su identidad, arme un plan pastoral, sea solidario y ayude desde pequeños a enseñar a sus estudiantes ese camino de la solidaridad, como decía Juan Pablo II en su encíclica Solicitud Rei Sociales, estaremos cumpliendo con hacer realidad o por lo menos hacer notar que existe signos y señales de que el reino de Dios ya está entre nosotros. En ese sentido, podemos decir que la pastoral visto dentro de una institución no solamente son hacer actividades porque llegó Todos Santos o porque llegó el Día de la Madre o porque llegó el aniversario de la institución. La pastoral es algo más dinámico, es algo más con planificación y dedicación para realmente crear esa comunidad, porque una comunidad no se crea de la noche a la mañana, requiere tiempo, requiere espacios de encuentros, etcétera. En ese sentido, la evangelización, la fe, el crecimiento, en todo lo que implica avanzar hacia la madurez en la fe, pues pasa por lo que aquí pongo como título, ¿no? Transversalidad de la fe en el currículum. Y cuando hablamos de transversalidad, eso significa que la espiritualidad no es solo de valores, espiritualidad, religiones. Implica todas las otras materias que se lleva dentro de lo que es la educación. Por eso aquí aparece matemáticas, historia, ciencias, lenguaje. Es decir, la educación o la formación en la fe no es algo aislado, no es algo que solamente se enseña 2 horas a la semana. Tiene que ser algo que implique todo lo que va con la formación. No se olviden que la enseñanza católica pues ha configurado la cultura
muchos de los países latinoamericanos, ¿no? Por eso fiestas como Corpus Christi, fiestas como am, podríamos señalar la Virgen del Carmen, la Virgen de Cotoca, entre otras, son parte de la cultura de estos pueblos, ¿no? Y en ese sentido podemos hablar de donde hay procesos en el que se inician y se van desarrollando a través de objetivos hasta llegar, obviamente, tener lo que hemos dicho, que todo cristiano se convierte en discípulo y misionero, no necesariamente saliendo a otros lugares, sino en su propio entorno puede ser un misionero, un discípulo. Y también la otra cosa es sobre el perfil de los maestros y maestras para que sea consecuente con el proyecto de la institución. Porque ¿qué es lo que pasa a veces, no? En algunas unidades educativas, pues la materia de valores, espiritualidad, religiosos, como la llanta de repuesto del coche, digamos, ¿no? Obviamente allá está marginado, excluido de todo lo demás. ¿Qué es más importante dentro de estos espacios? Física, matemática, lenguaje, etcétera. Y temas como labores, temas como valores, temas como, no sé, en algunos casos hasta educación física está como la última, la llanta del coche. Y no tendría que ser así si comprendiéramos que la educación católica o la formación de niños, jóvenes y adolescentes tiene que ser integral. Espacios donde se pueden desarrollar en todas sus dimensiones, no solamente la parte cognitiva. Por eso, a la hora de implementar todo lo que normalmente se llama pedagogías para la iniciación cristiana, tienen que ser pues pedagogías donde se les permita a los estudiantes a ellos ser de alguna manera promotores y actores de esto que se aprende, en el sentido de que provoquen una experiencia, digamos, porque aquí la fe no es solo aprenderse dogmas, no solo es aprenderse cuántos libros tiene la Biblia, es un estilo de vida y eso es la diferencia, ¿no? Y allí ya es mucha cosa. Por eso, cuando nosotros entramos dentro de lo que es las instituciones como la Universidad Católica, un colegio católico o una institución que quiere tomar en cuenta lo que enseña la Quinta Conferencia Latinoamericana de Aparecida, lo que señala en el número 32 es cómo hacer dialogar la fe y la razón, la fe y la cultura. Obviamente hay gente que solamente querrá quedarse con la razón, los matemáticos, los físicos, los químicos, ¿no? O otras materias. Y hay otros que querrán quedarse con las danzas, con la parte de las costumbres, pero si es que queremos ser consecuentes y si nosotros aún queremos ser fieles a la tradición de lo que es la enseñanza de la Iglesia Católica, pues no podemos separar la fe de la razón y no podemos separar la fe de la cultura, porque, vuelvo a insistir, Santo Domingo, el del año 1992, habla sobre una cultura cristiana en los países latinoamericanos. Eso significa que varias festividades religiosas pues están inundadas de fe, devoción, etcétera. Y eso lo podemos ver en Urcupiña, en Socavón, en la Virgen de ¿Cuál es la Virgen de Tarija? La La fiesta de Virgen Tarija. de Chaguaya. La Virgen de Chaguaya, o sea, allí tienen sus propios matices, pero ustedes podrán ver allá la unión de fe-cultura.
Y también con mucha análisis, interpretación para ser fiel a lo que dice la quinta conferencia, hay un diálogo entre fe y razón. No solo razón, también fe. Y allí podemos decir que estamos cumpliendo con lo que Aparecida dice. La Universidad Católica sí tiene igual sus desafíos, tiene sus estructuras para llevar adelante esta formación, pero sería mucho más coherente que si ya desde los colegios, las escuelas, pues la gente viene formándose en esta línea integral, como dice, ¿no? Y para eso obviamente necesitamos investigar, conocer la Sagrada Escritura, conocer lo que enseña el magisterio, conocer lo que se está hablando dentro de lo que es la enseñanza del actual pontífice. Y también implica, obviamente, tener estudiantes que tienen que tener esas habilidades, ¿no? De ser críticos con su realidad, pero nunca violar la dignidad humana de nadie, nunca discriminar, nunca excluir, nunca ser indiferentes. Y eso a veces es lo que silenciosamente pasa dentro de las aulas, ¿no? En las aulas se puede encontrar, si es que uno hace un seguimiento más pormenorizado, estudiantes que no son tomados en cuenta, estudiantes que los excluyen de determinados grupos, estudiantes que a veces no quieren venir a la escuela porque no se sienten a gusto e integrados en su aula. Allí está fallando, digamos, ¿no? Y por último, creo que no menos importante, crear espacios solidarios donde realmente lo que cree y reza la fe de la iglesia, pues se transforme en obras concretas, lo que normalmente se conoce como la doctrina social de la iglesia o lo que también